partiendo. Entonces, hoy día tenemos una charla con Camila Cid, que viene de Valdivia, que es interesante, y que es astrónoma también de la Universidad de Concepción y divulgadora de la ciencia. Esta charla ha sido generada en colaboración con el programa Planifica tu Eclipse de la Universidad de Concepción y del Departamento de Astronomía. Así que agradecer a Camila que nos acompaña y que tiene esta charla preparada especialmente para ustedes. Antes de partir, comentarles que estamos como para este taller entre 1 hora y media. Les pedimos obviamente que apaguen las mensajerías, los micrófonos, que intentemos tomar la palabra de forma breve, pero obviamente que les pedimos que participen, pregunten, ya que tenemos una especialista a mano, ¿no? También les pedimos por favor que si hay ruido o sonido, Soledad estará silenciándolos, entonces que no se sientan en ese sentido. Si es que hay ruido, Soledad está ahí con nosotros. De hecho, hola Sole, y gracias por estar con nosotros también, siempre tras bambalina, ¿no? Y les pedimos que si hay algún inconveniente con ocupar su imagen en redes, lo hagan saber. Ok, la charla hoy aborda la evolución de la astronomía desde sus primeras conjeturas hasta las más aceptadas teorías que se estudian en la astronomía moderna. Además, vamos a hablar de la relevancia de Chile y sus condiciones para la instalación de observatorios. Ya sabemos que Chile es un país maravilloso, el país de las estrellas, decimos, si tienen unos cielos impresionantes, entonces, ¿por qué están así? Pero antes de partir, como siempre, en la escala de los astrónomos o astronautas, ¿cómo se sienten hoy? Por chats, por voz, como quieran, pero díganos cómo se sienten hoy. Seis, nos dice Karina. Súper. 4, nos dice Yasna. 2, dice Scarlett. Súper. 6, dice Sole. Ok, súper. Y nuestros estudiantes, ¿cómo están? Ya somos 20 conectados. Ok. 2. No es una buena, un buen ánimo. No tenemos 5 todavía, así que súper bien. Aileen nos dice 3. Ah, ¿cómo será eso? Como contemplativo, ¿no? Con sueño, dice Pablo. Bueno, bienvenido igual. Ahí vemos. De seguro nos despierta lo que nos tiene que contar Camila. Moralitos nos dice 4. A lo mejor les da más sueño. No, es muy entretenida la astronomía. Los va a despertar. Sí, de más. 5, ahí igual ahí está nuestro primer 5. Y un 4 listos para mirar el cielo. Bueno, obviamente los y las invito a verificar quiénes son esos personajes, a veces más conocidos, menos conocidos. Y también con mujeres, porque muy a menudo hablamos solo de hombres, pero también hay astronautas y astrónomas muy famosas. Ok. Ya Camila, yo creo que te dejo la palabra. Muchas gracias por compartir su sentir y que disfruten la charla. Ya. Este es el que tengo que compartir. Y este es la charla. Y de hecho les voy a hablar de algunos de esos astrónomos que estábamos viendo. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Ya, bueno. Bienvenidos y bienvenidas todos a la charla de hoy. Gracias por la invitación. Hoy día les quiero contar un poco sobre la historia de la astronomía, esta ciencia a la que me dedico y en la que Chile es particularmente importante en el mundo. Chile siempre está en la mirada global del planeta respecto a las favorables condiciones que presenta nuestro país, precisamente el norte de nuestro país, para la instalación de todo tipo de observatorios. ¿Ya? Entonces, somos un núcleo central en esta ciencia, por eso es particularmente importante que nuestra gente la conozca
y se interese por ella, no solo para ser astrónomo y astrónomas, sino para que conozcan y la integren como parte de su cultura general, ya que son habitantes del país capital mundial de la astronomía. Y eso es un detalle no menor. Bien, y para comenzar, vamos a hablar sobre qué es la astronomía. Bueno, la astronomía es una ciencia exacta y es considerada la ciencia más antigua del mundo por una sencilla razón, y es que todas las civilizaciones que han existido a lo largo de la historia de nuestro planeta han observado el cielo y han tratado de entender distintos fenómenos que han podido observar. Incluso los han aplicado para satisfacer ciertas necesidades terrestres, como las etapas de cultivo, por ejemplo. Nosotros actualmente, hasta el día de hoy, utilizamos la información astronómica para definir nuestro calendario, nuestra zona horaria, el día y la noche, entre otras muchas cosas, y es por eso que la astronomía ha sido la ciencia que se ha estudiado desde los inicios del mundo. Y el objetivo principal de esta ciencia hoy en día es entender qué son los objetos que estamos viendo en el cielo cada noche, cómo se comportan, entender sus movimientos, entender cómo se formaron, cómo evolucionan también, en qué estado estarán en el futuro y qué nos depara el universo a todos nosotros. También estamos enfocados hoy en día en buscar otros planetas como el nuestro, que tuviesen características favorables para la habitabilidad, es decir, para que podamos vivir en ellos. Y con eso se ha desarrollado una gran tecnología. Sin embargo, los objetivos que tiene hoy la astronomía no son para nada similares a los que tuvo en sus inicios, ya que, como les comentaba recién, en sus inicios la astronomía consistía en entender qué eran esos puntitos brillantes en el cielo o esas manchas un poco nebulosas, y tratar de darle una explicación y un sentido con la vida humana. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros registros, de hecho este es el registro más antiguo que se tiene tallado en algún objeto que podemos apreciar, es esta roquita, que corresponde a un calendario lunar. Se encontró en distintas partes de Europa. ¿Cómo? ¿Hay una pregunta? ¿Sí? ¿No? Parece que no. Ya. Bueno, esta roquita se encontraba, la encontraron en Francia, en Alemania y en otros sectores de Europa, y lo que muestra es un calendario lunar, ya de fases lunares. Y la data de este objeto es desde el Paleolítico, unos 32.000 años antes de Cristo. Esto es demasiado antiguo considerando la evolución de las civilizaciones antes de Cristo. Estos objetos estaban tallados en distintos tipos de superficies. Se encontraron, por ejemplo, en las paredes de las cavernas, y también se encontraron estos calendarios móviles, que son los que se pueden trasladar, que es el que se muestra acá en la imagen, en piedras pequeñas y también en huesos de animales. Y aunque para la época esto fue un gran avance en términos de observación astronómica, cabe destacar que es bastante impreciso, ya que ellos no Ojo contaban que con... hay un micrófono abierto, Connie, dice. Ahí sí. Gracias. Ellos, a pesar de que es increíble que ellos hayan hecho una observación sistemática de las fases lunares, este calendario contiene una gran imprecisión debido a que ellos no contaban con ningún tipo de tecnología para ver la luna con un mayor tamaño, es decir, no tenían telescopios, binoculares, catalejos, nada de eso. Todas sus observaciones las hicieron a ojo desnudo. Y una observación detallada de la luna para entender sus fases lunares en su completitud requiere que existan noches despejadas todas las noches. Entonces eso es algo muy poco probable, y lo que hemos hecho en la actualidad para describir las fases lunares es estudiarla a lo largo de muchos años. Entonces hemos recuperado la información de las noches despejadas, y bueno, ahora que tenemos conocimiento de cuáles son las zonas privilegiadas del mundo para observar, como el norte de Chile,
ahí podemos observar casi todas las noches del año sin ningún problema atmosférico. Entonces, a pesar de que este calendario es súper impreciso y cuenta y dibuja fases lunares que en realidad no existen, es uno de los primeros artefactos que declaran que el ser humano siempre estuvo mirando el cielo y tratando de entenderlo. Y también está muy ligado a la concepción que tenemos del tiempo y cómo nos adecuamos en nuestro calendario diario. De hecho, hasta el día de hoy usamos calendario astronómico. Bien, entonces aquí hay algo importante que debo aclarar antes de continuar. Y es que la astronomía es una ciencia exacta hoy en día. Y la astrología es una pseudociencia. ¿Ya? Se suele confundir porque de hecho tienen un origen común. Como les conté en un principio, las primeras civilizaciones que habitaron el planeta Tierra entendían los astros como deidades. Ellos miraban el cielo y le daban una interpretación más bien mitológica a lo que estaban viendo en lugar de científica, ya que no tenían instrumentos para hacer una observación detallada y tampoco existía en ese entonces lo que hoy conocemos como el método científico. Entonces ellos sí realizaban observación sistemática de los astros, pero lo asociaban con una influencia de ellos en la vida de las personas que habitan la Tierra, también de los animales y también de las catástrofes naturales. Es por esto que muchos fenómenos astronómicos, como los eclipses, tienen distintas interpretaciones en distintas civilizaciones. Cada una de estas civilizaciones les daba una interpretación más bien filosófica. En muchas civilizaciones los eclipses se interpretan como algo negativo, como que los dioses están enojados por el actuar del hombre, entonces lo está castigando. En otras civilizaciones, por el contrario, el eclipse es un momento de renovación de energía y es un momento de una conexión espiritual muy grande entre el ser humano y la naturaleza. Entonces podemos encontrar a lo largo del mundo y a lo largo de las distintas épocas distintas interpretaciones de los astros. Y luego este entendimiento de los astros evolucionó en dos cosas completamente distintas. La primera es la astrología, que sigue conservando la idea inicial que tenían nuestros antepasados de tratar de establecer la conexión que ejercen los astros sobre nuestra vida. Y ahí aparece el horóscopo, por ejemplo, las predicciones astrales y todo ese tipo de cosas, de las cuales yo no soy para nada experta, pero sé que existen. Y por otro lado está la astronomía, que es una ciencia exacta. Ya sigue el método científico y el objetivo de esta ciencia es entender la formación y evolución de los astros. ¿Ya? No tiene nada que ver con asociar a los astros a un comportamiento de nosotros los seres humanos. Entendemos que están escasamente correlacionadas esas dos ideas. Sin embargo, también es bueno aclarar que la astrología de pronto puede incurrir en algunos errores conceptuales en las personas, entonces no creo que exista un astrónomo que les recomiende considerar la astrología como una ciencia, porque de hecho no lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno entiende y lo que uno lee sobre astrología, y definitivamente su horóscopo no tiene nada que ver con su personalidad, ni ningún planeta tuvo ninguna influencia en el momento de su nacimiento. E incluso la mano del doctor o de la doctora que los trajo al mundo tuvo más influencia en su vida en el momento de su nacimiento que cualquier astro que esté en el cielo, debido a la interacción gravitacional, porque estaba más cerca. Así que es bueno aclarar eso de la astrología. Las personas pueden decidir seguirla como un hobby o algo para divertirse, pero en realidad eso no tiene nada que ver con la ciencia. Y si nos apegáramos a la ciencia, de hecho los horóscopos actuales están mal definidos, están retrasados. Nuestro signo zodiacal debiera ser uno más adelante, ya que al momento de describir la carta astral con los signos zodiacales, se fijaron en las posiciones relativas de los objetos del sistema solar de ese entonces. Sin embargo, desde ese tiempo hasta la actualidad han pasado varios siglos y hoy los astros están en posiciones relativas distintas, así que deberíamos actualizar los horóscopos y correrlos. Así que tú eres Escorpión, probablemente vas a ser Piscis o algo así.
Así que ni siquiera están tan bien definidos en la actualidad, pero creo que los astrólogos no se preocupan de eso. Eso es algo que quería aclarar. Sobre todo porque tienen un origen común, ¿ya? Estas dos disciplinas nacieron en un conjunto al mismo tiempo y se desarrollaron de manera completamente distinta. Y bueno, dentro de la apreciación que tienen las civilizaciones y los pueblos originarios a lo largo del mundo y a lo largo de las épocas, no podemos olvidar nuestras raíces. El pueblo mapuche también tiene su propia concepción de lo que es el universo y tiene sus propios nombres para objetos astronómicos. Usualmente, de hecho, es más o menos la concepción global llamar a los astros como sus nombres asociados por la civilización griega. Todas las constelaciones que nosotros tenemos y conocemos, como la constelación de Orión, las Tres Marías, etcétera, son adaptaciones del nombre griego de esos objetos. Sin embargo, el pueblo mapuche le dio sus propios nombres a estas constelaciones e incluso se imaginó constelaciones completamente distintas. Por ejemplo, en lo que los griegos veían a Orión, los mapuches ven otra figura y también tienen su interpretación un poco, no de deidad, porque para ellos los astros no son deidades, pero le dan una historia a los astros que ellos se imaginan en las estrellas, y en planetas, y en todos los objetos que están en el cielo. Por ejemplo, esto que les estoy mostrando ahora, que apareció en la esquina izquierda, es un cúmulo abierto de estrellas que se llama las Pléyades. Son estrellas jóvenes, destacan 7 estrellas que son las más brillantes, y se puede ver a simple vista como un montoncito. Y bueno, verlo con telescopio es maravilloso. Y los mapuches se imaginaban en este montoncito de estrellas un saco de papas. Y a ese saco de papas ellos le llaman el Naupoñi. Eso significa saco de papas en Mapudungun, por lo que tengo entendido. Por cierto, yo lamentablemente no pertenezco al pueblo mapuche, sin embargo en la Universidad de Concepción nos hemos esforzado mucho por hacer una recopilación de la cosmovisión mapuche, ya que queremos rescatar eso que es parte de nuestra historia y queremos tratar de reproducirlo y ojalá que esa cultura, en lugar de perderse, se enriquezca y cada vez podamos hacerla más grande y tener el panorama completo. Eso es un paréntesis. Así que muchas cosas que yo voy a pronunciar probablemente no se pronuncian así, ya que como ustedes deben saber, el pueblo mapuche no cuenta con un lenguaje escrito, solamente es un idioma hablado y se transmite de generación en generación, y esto produce algunos problemas, entre comillas, que consisten en que en algunas comunidades la misma palabra se pronuncia de manera distinta y cada uno ha empezado a tener su dialecto escrito y se escriben distinto. Ya eso no es que uno esté mal y el otro esté bien, sino que no existe un consenso, entonces cada comunidad lo escribe como le indique su tradición. Entonces también probablemente la manera en la que nosotros escribimos acá los nombres de estas constelaciones puede estar ortográficamente mal, o solamente se ajusta a un tipo de comunidad geográficamente. Bien, volviendo a la astronomía, ellos veían en este cúmulo de estrellas jóvenes un saco de papas. Y mirándolo bien, la verdad es que sí parece un saco de algo. Pueden ser papas, claro, sí, ¿por qué no? En lo que los griegos veían al cinturón de Orión y su espada, bueno, cabe destacar que nosotros además, en el hemisferio sur, vemos las constelaciones al revés, porque las constelaciones fueron diseñadas o fueron imaginadas por los griegos y ellos están en el hemisferio norte. Entonces ellos veían a Orión de pie, nosotros lo vemos de cabeza. Así que esa es otra buena razón para tratar de encontrar las constelaciones de nuestra gente, de nuestro lado del mundo, porque las vamos a poder ver tal y como las veían las civilizaciones que las nombraron.
al contrario de las constelaciones griegas, que las tenemos que dar vuelta a la cabeza 180 grados para poder ver exactamente lo que ellos vieron. Bueno, entonces en el cinturón de Orión y en la espada de Orión, los mapuches imaginaban un juego que se llama la boleadora o el huitrán, que significa unos tiran para allá y otros tiran para acá. Este es un juego que ellos realizan en el que se amarran unas cuerdas como a la altura del pecho, incluyendo los brazos, y el juego es de fuerza, ¿ya? Entonces gana el que logra empujar con más fuerza al contrincante, y ellos imaginaban que en este cinturón de Orión y la espada habían dos personas jugando este juego. Luego tienen Yepún, que para la cultura mapuche es un objeto súper importante, ya que es el que trae el día. Yepún, ellos no asignaron a un único objeto a lo que es Yepún, sino que ellos llamaban Yepún al objeto que apareciera en esa época del año. Entonces, por eso este objeto puede ser el planeta Júpiter, puede ser la estrella Sirio o puede ser la estrella Arturo. Y además es algo muy simpático, ellos asociaban la temperatura en la Tierra con el color de este objeto, porque bueno, Júpiter, Sirio y Arturo son distintos objetos y son de distintos colores. Sirio, por ejemplo, es una estrella muy caliente, es azul, en cambio Arturo es una estrella más fría y es roja. Entonces ellos asociaban, cuando Sirio estaba presente, era la época de mayor calor. Ellos no tenían ni idea que Sirio era una estrella más caliente que Arturo. Sin embargo, coincidencialmente acertaron en pensar de esa manera, pero no es que la Tierra sea más caliente en ese tiempo, sino que el objeto que ellos estaban denominando Yepún es más caliente, ¿ya? Intrínsecamente, no tiene nada que ver con Sirio y Arturo, son estrellas totalmente independientes que no se conocen entre ellas y no se ponen de acuerdo para aparecer encima de la Tierra, es parte del movimiento de los astros. Sin embargo, el pueblo mapuche decía, mira, Yepún está azul en esta época, entonces estamos en época de calor. Y cuando miraban el cielo y decían, oh, Yepún se puso rojo, bueno, entonces va a venir la época del frío en la Tierra. ¿Ya? Ellos hacían esa analogía. Luego tenemos el Puñón Choique, que es la cruz del sur, la famosa cruz del sur. Ellos miraban la patita de un avestruz que estaba arrancando del cazador, que es el Utru-Blucay, que la está tratando de cazar. ¿Ya? Bueno, y Utru-Blucay corresponden a Alfa y Beta Centauri, que es un sistema estelar. Y entre otros objetos súper importantes está, por supuesto, el Sol y la Luna. La Luna Cuyen y el Sol Antu. Y ellos se imaginaban que Yepun, no, se imaginaban que Antu y Cuyen tenían una especie de relación, sin embargo estaban separados. Entonces, para esta para este pueblo, para el pueblo mapuche, el eclipse significa un momento de unión, de armonía y de mucha reflexión, porque es el momento en el que Cuyen se encuentra con Antu. Es como el reencuentro de estos astros que están lamentablemente separados de acuerdo a la concepción que ellos tienen, y en el momento del eclipse se juntan, y para ellos es un momento muy especial del año, y, o sea, de la historia, porque los eclipses no ocurren todo el tiempo, pero cuando ocurren para ellos es la renovación de muchos procesos espirituales. Bien, eso es lo que le quería contar sobre las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios. Son súper interesantes también, tienen mucha historia y tenemos mucho que averiguar todavía. Cabe destacar que los mapuches también realizaron un calendario lunar súper preciso. Ellos no se basaban en el calendario de 12 meses, sino que en uno de 13 meses al año, y estaba completamente basado en las fases lunares. Así que tenían 13 meses de 28 días cada uno. Es algo bastante novedoso comparado con otros pueblos y otras civilizaciones, ya que hicieron una observación sistemática y bastante precisa de las fases lunares sin tener telescopios tampoco. Y eso es algo muy interesante. Bien, ahora vamos a volver un poco atrás en el tiempo y vamos a hablar sobre los primeros pasos de la astronomía como ciencia. Recuerden que en un principio la astronomía surgió como la necesidad intrínseca del hombre de mirar al cielo
y entender qué está pasando arriba de sus cabezas. Y trataron de asociar todos los astros que veían con problemáticas terrenales, como sus vidas, como los cultivos, y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, llegó una época en la historia de la humanidad en que algunas personas se comenzaron a preguntar por la formación, la existencia de todas estas cosas, desde cuándo estuvieron ahí, cómo son estas cosas en realidad, cómo es el lugar que habitamos. Ya esto es un pensamiento que es bastante revolucionario para la época y obviamente sentó el camino de lo que hoy conocemos como la ciencia de la astronomía. Y los griegos, la antigua Grecia, toman un rol fundamental en todo este proceso de entender al universo, ya que fueron probablemente los primeros que se empezaron a hacer estas preguntas. Realmente no se sabe quién fue la primera persona que propuso la idea de que la Tierra era el centro del universo, pero por muchos siglos esta fue la idea predominante. Y en este sentido, Platón, uno de los grandes pensadores griegos, aportó bastantes cosas en el entendimiento del universo. Ya, él fue una de las primeras personas que estableció que la Tierra debe ser esférica y que se encuentra en el centro del universo. Bueno, la idea de que la Tierra estuviera en el centro no es propiamente de Platón. De hecho, Platón la recogió de pensadores más antiguos todavía. Sin embargo, no existe registro de quién fue el primero que lo estableció así. Sin embargo, Platón tiene el título de haber sido la primera persona en afirmar con cierta argumentación que la Tierra es esférica, ¿ya? En lugar de plana, como habían creído por mucho tiempo en la humanidad. Luego uno de sus alumnos más aventajados, Aristóteles, describió que todos los objetos que se ven en el cielo, los cercanos, los planetas, la luna, el sol, están pegados a esferas transparentes que se mueven continuamente, ¿ya? Pero los objetos están pegados a las esferas y las esferas se mueven todos en torno a la Tierra y todas estas esferas están con un centro común que es el centro de la Tierra, ¿ya? Entonces todo esto está enmarcado en el modelo geocéntrico que pone a la Tierra como el centro del universo y a todos los otros astros girando en torno a este planeta. Luego Aristarco de Samos fue la primera persona que se atrevió y realmente tuvo que atreverse, ya que en este tiempo la idea del geocentrismo se relacionó mucho con la religión, entonces cualquier persona que estuviese contraria a esta idea era acusada de hereje y tenía penas de presidio e incluso penas mucho más fuertes como la muerte. Así que realmente para atreverse a decir una idea contraria al geocentrismo había que tener argumentos bastante sólidos. Y Aristarco de Samos fue la primera persona en la Grecia antigua que se atrevió a decir que el Sol era el centro del universo en lugar de la Tierra y que los planetas giran en torno a él. Obviamente, dada la época, Aristarco de Samos no tuvo una vida feliz después de haber dicho esto, fue acusado de hereje, y no siguió su investigación y tampoco siguió escribiendo porque ponía en riesgo su vida y la de su familia. Entonces sus ideas en realidad no fueron consideradas, pero se dejó registro de que Aristarco de Samos dijo en algún momento que el Sol era el centro del universo, no la Tierra. Y eso es muy importante para el desarrollo de la siguiente teoría que les voy a contar. Pero antes de eso, no puedo no mencionar a Ptolomeo cuando hablo del geocentrismo, porque Ptolomeo escribió el libro El Almagesto, y aquí describió con bastante precisión el movimiento de 7 planetas. Se conocían 6 además de la Tierra, y también describió los movimientos de la Luna y el Sol. Los describió con gran precisión, pese a que él también estaba describiendo esto dentro del marco del modelo geocéntrico. De hecho, si ustedes buscan información sobre el modelo geocéntrico, muchas bibliografías le llama el modelo ptolomeico, ¿ya? Porque fue Ptolomeo quien escribió todo esto en un gran libro y también describió los movimientos. No solamente dijo quién era el centro y qué otros objetos estaban alrededor, sino también describió con precisión muchos de estos movimientos.
Para poder hacer esto, tuvo que recurrir a figuras geométricas bastante rebuscadas, ya que, como hoy sabemos, la Tierra no está en el centro, entonces para ajustar el movimiento de todos los astros en torno a ella, tuvo que utilizar artimañas matemáticas y geométricas bastante complejas. Sin embargo, lo logró hacer y es algo que hasta el día de hoy recordamos porque es una parte importante de la ciencia y del desarrollo de la astronomía, aunque sabemos que era un error. Definitivamente sin estos pensadores quizás la astronomía no sería lo que hoy tenemos. Así que definitivamente tenemos que agradecer todas sus contribuciones. Luego, bueno, contarles que el modelo geocéntrico estuvo vivo en el pensamiento de la humanidad por siglos. Aproximadamente 5 siglos tuvo... toda la gente que vivió durante 5 siglos daba por hecho que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas giraban en torno a ella. Sin embargo, eso cambió drásticamente cuando Nicolás Copérnico publicó su libro sobre la revolución de los cuerpos celestes. En realidad el nombre original está en su idioma, no sé cómo pronunciarlo, pero se lo escribí ahí en arábico, o sea, en itálico. Pero la traducción es sobre la revolución de las órbitas celestes. Y algo impactante es que para la época de Nicolás Copérnico todavía la teoría aceptada era el modelo geocéntrico. Y todavía las personas que se atrevían a idear teorías contrarias a esta eran considerados herejes. Entonces Nicolás Copérnico desarrolló toda su investigación en secreto y la compartió con muy pocas personas que eran de su extrema confianza, y su libro sobre la revolución de los objetos celestes lo publicó el mismo año de su muerte. Él ya sabía que le quedaba poco tiempo para vivir y ahí tomó la decisión de publicar el libro porque no quería que su familia ni él tuvieran algún tipo de perjuicio por sus ideas. Y él en su libro describe con mucha precisión y con mucha exactitud cómo es el Sol el centro del universo. Ese fue su error. Él dijo que el Sol era el centro del universo. Y cómo todos los otros objetos, incluida la Tierra, giraban en torno a él. Y describió las órbitas de forma circular. Hoy en día sabemos que el Sol no es el centro del universo, pero sí que es el centro del sistema solar. ¿Ya? Entonces, Nicolás Copérnico era un adelantado para su época, él no tenía telescopios, no tenía ningún objeto, y aún así pudo darse cuenta a través de la observación sistemática de cómo funciona nuestro sistema solar. Entonces, Nicolás Copérnico es un genio en la historia de la astronomía y él marcó un antes y un después para la visión que tenemos del universo. Así que eternamente agradecidos a Nicolás Copérnico, aunque no pudo disfrutar de su fama, ya que en esa época no hubiese sido famoso para nada. Y bueno, aquí les muestro un poco un esquema sobre los dos modelos que se postularon en la antigua Grecia. El de la izquierda es el que le acabo de comentar, el que propuso Nicolás Copérnico, que es el heliocentrismo, el Sol en el centro y todos los planetas girando en torno a él en órbita circular. Bueno, cabe destacar que este modelo, el heliocéntrico, salvo el error de poner al Sol en el centro del universo, describe muy bien el movimiento de los planetas. O sea, sabemos ahora que no es exactamente así, pero es muy, muy similar, se acercó mucho a la realidad. Y en el lado derecho estamos viendo el geocentrismo, que es el modelo en el que la Tierra se encuentra en el centro del universo y todos los otros objetos, incluyendo al Sol y los planetas, están girando en torno a él, en estas esferas transparentes que se mueven. Y como les dije antes, para poder describir el movimiento de todos estos objetos, considerando la Tierra como el centro, hay que recurrir a geometrías bastante extrañas, y eso es lo que ellos hicieron. Y este es el modelo que ellos presentaron y el modelo que se aceptó por 5 siglos, y la humanidad y todas las personas que vivieron en esa época daban por hecho que esta era la realidad. Esas personas nacieron y murieron con esta idea del universo, ¿ya? Así que es una teoría bastante importante de conocer. Nos cuenta los inicios del entendimiento que tenemos del cosmos, y definitivamente, aunque haya sido un error, es parte fundamental de nuestro conocimiento y no tenemos que desecharlo simplemente porque haya estado erróneo. ¿Ya? La ciencia es así, ensayo y error. Bien,
Ahora vamos a avanzar mucho en el tiempo. Una vez que Nicolás Copérnico publicó su libro sobre la revolución de las órbitas celestes, el mundo se revolucionó. Hubo muchas personas que lo consideraron, incluso después de muerto, un hereje, y eliminaron toda la evidencia de lo que él había escrito. Sin embargo, hubo algunas personas que dijeron, tiene razón, y se pusieron a estudiar su modelo y finalmente lo aceptaron por muchos años. Hasta que Galileo Galilei logró construir uno de los primeros telescopios del mundo, un telescopio refractor, y comenzó a utilizarlo para la observación de los astros. Y con eso él pudo establecer más evidencia para algunos fenómenos, incluyendo el tema de que la Tierra no era el centro del universo. Luego, avanzando, aquí estoy dando un salto cuántico en cuanto a época, ¿ya? Existen muchos detalles y muchas contribuciones que se realizaron entre medio de estos años, pero les voy a contar las más relevantes. Entonces, luego de que teníamos aceptado que el Sol que la Tierra no era el centro del universo, sino que podía ser el Sol, después desechamos esa idea y en realidad dijimos el Sol no es el centro del universo, sino que es una estrella más, ¿ya? Y en toda esta conversación, que fue en paralelo en distintas partes del mundo al mismo tiempo, nacieron personajes que son extremadamente relevantes para nuestra comprensión del universo, como por ejemplo Johannes Kepler. Él describió, considerando el modelo de Nicolás Copérnico, el modelo heliocéntrico, donde está el Sol en el centro, el movimiento de los planetas, ¿ya? Y él describió las famosas leyes de Kepler que ustedes tienen que haber estado viendo en el colegio, que básicamente describen cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Y contrario a lo que pensaba Nicolás Copérnico, que él decía que las órbitas eran completamente circulares, Kepler estudió que en realidad eran elípticas, ¿ya? Como un círculo aplastado, y describió el tema del tiempo que tardó, porque dijo que tengo que barrer áreas iguales en tiempos iguales. Entonces dijo, cuando el planeta esté más cerca del Sol, ese va a ser su momento más rápido de traslación. Entonces describió todo eso y dijo, mientras más lejos esté el planeta, más tiempo va a tardar en dar una vuelta completa sobre su órbita. Ya esas son básicamente las tres leyes de Kepler, en términos conceptuales, digamos, porque, por ejemplo, la tercera ley de Kepler tiene una ecuación asociada que se usa todavía, bastante acertada. Y por otro lado tenemos al gran Isaac Newton, que descubrió y describió el cálculo. Ese fue, yo creo que uno de sus aportes fundamentales, aunque se conoce principalmente por su aporte a la gravedad. Pero Isaac Newton también describió el cálculo, es el padre del cálculo, así que definitivamente Newton era una persona extraordinaria para la época y realizó muchos aportes en distintas materias científicas. Y en la astronomía principalmente describió la gravedad de los cuerpos, que es algo totalmente nuevo que no se había incluido antes por ninguno de estos modelos. Ya no se entendía bien exactamente cómo era que los objetos giraban en torno a otro. Algunos decían que era el éter. El éter era una sustancia que los mantenía juntos continuamente, pero cuando llegó Isaac Newton, él dijo en realidad es la gravedad. Y bueno, cuenta el mito que él estaba leyendo un libro en un árbol y se le cayó la manzana encima de la cabeza y él dijo, ¿por qué esta manzana se cayó encima de mí? En lugar de quedarse en su lugar o en lugar de subir. ¿Ya? Y esa es más o menos la mitología en cuanto a cómo Newton estableció su idea de la gravedad. Y él escribió las tres leyes de Newton, que son súper famosas y súper conocidas y las usamos hasta el día de hoy, que funcionan para ciertas condiciones, aunque sabemos que no se pueden extrapolar a todas las condiciones del universo, y ahí tenemos la contribución también de Einstein, que a pesar de que no lo puse en estas diapositivas, él es un físico extraordinario que también desarrolló aportes fenomenales a la astronomía porque estableció la teoría de la relatividad.
y nos permitió entender cómo se mueven los objetos cuando la gravedad no es la fuerza que actúa con predominancia. ¿Ya? Y ahora sí nos vamos a adentrar como en la astronomía moderna, en el siglo dorado de la astronomía, el siglo pasado, el siglo XX, antes del siglo XX la humanidad se demoró siglos y siglos en entender que primero la Tierra era un planeta redondo, luego que no era el centro del universo, sino que era un planeta como los demás que podían ver, y en entender cómo se movía este planeta y todos los demás en torno a su estrella central, que es el Sol. Sin embargo, en el siglo XX fue vertiginoso. La cantidad de información que la humanidad logró acaparar es extraordinaria. Por eso que en toda la literatura se le denomina el siglo dorado de la astronomía. Hace 100 años nomás, ni siquiera sabíamos que nuestra galaxia era una entre millones de otras galaxias. Pensábamos que era la única en el universo y que era todo el universo y todo estaba dentro de ella. Esa era la concepción que teníamos del universo, y dentro de esta galaxia estaba el Sol con sus planetas. ¿Ya? Entonces, teníamos la concepción de que nuestro sistema solar ya no era el centro del universo para nada, sino que había otra cosa más grande que era la galaxia, y nosotros estábamos relativamente cerca del centro, pero no en el centro mismo. Sin embargo, en el 1920 se comenzó a discutir sobre unos objetos extraños que se observaban en el universo, que ellos llamaban las nebulosas espirales, que el debate era estas cosas que vemos en el cielo, ¿qué son? Porque no son estrellas, no son puntos, tienen formas de nubes, por eso les llamaban nebulosas espirales, y tienen especies de brazos, ¿ya? Entonces ellos decían, esto es extraño, ¿estarán dentro de nuestra Vía Láctea también, o en realidad están fuera y más lejos? Y esta pregunta, por simple que parece, dio pie a varias discusiones y varias investigaciones, y entre ellas dio pie a lo que en astronomía conocemos como el Gran Debate, que ocurrió en 1920, en la que vemos dos posturas enfrentadas que son defendidas por Curtis y por Shapley. Donde Curtis afirmaba que en realidad todos estos objetos, las nebulosas espirales, eran objetos independientes de la Vía Láctea y que eran universos islas. Así le llamaban ellos. El concepto de galaxia no existía en 1920. Entonces él se inclinó por la idea de los universos islas, que fue propuesta por Immanuel Kant. Y él establecía esto debido a que él era astrónomo, por supuesto, y él había realizado observaciones y había medido distancia. Y él pensaba que estos objetos estaban extremadamente lejos como para todavía ser considerados dentro de la Vía Láctea. Y por otro lado teníamos a Shapley, que él también era astrónomo, por supuesto, y también había realizado sus propias mediciones, y había dicho que el Sol, en realidad, nuestra estrella, no estaba tan cerca del centro como creíamos, sino que estaba un poco más lejos, y que todas las nebulosas espirales que se observaban eran objetos de nuestra galaxia que estaban en la burbuja que cubre nuestra galaxia, que nosotros llamamos halo. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos astrónomos expuso su argumento y no hubo ningún ganador, porque ambos tenían argumentos sólidos y no había cómo determinar quién tenía la razón, así que nos quedamos con la duda después del gran debate, hasta que Henrietta Leavitt, que es una de las astrónomas que ha sido más invisibilizada por la historia de la astronomía, lamentablemente, hizo un trabajo extraordinario midiendo distancias. Ella utilizó estrellas que nosotros conocemos como estrellas cefeidas, que básicamente son estrellas que cambian su tamaño y cambian su temperatura, y eso produce que cambien su color, ¿ya? Entonces eso, astronómicamente hablando, produce un cambio de flujo, ¿ya? Ella midió este cambio de flujo y se dio cuenta que había una relación entre este periodo del cambio de flujo y la distancia, ¿ya? Entonces ella escribió la relación periodo-luminosidad,
que en astronomía la conocemos como periodo de luminosidad y en realidad debería llamarse la ley de Henrietta Leavitt, porque todas las otras leyes de personas famosas, como la ley de Hubble, llevan el nombre de su autor. Sin embargo, la ley periodo de luminosidad no hace honor a su autora, muy probablemente porque era mujer y en esos años las mujeres no tenían mucha cabida en la ciencia, lamentablemente. Pero sin este estudio que ella realizó, hubiese sido absolutamente imposible para Hubble determinar que esas nebulosas espirales eran galaxias distintas a la nuestra, independientes y que estaban muy, muy lejos. Hubble utilizó el estudio de Henrietta Leavitt para medir distancias a la galaxia Andrómeda, nuestra vecina más grande, y determinó que la distancia era demasiado grande, mucho más grande que la distancia que había medido Shapley y Curtis para el tamaño de la Vía Láctea, y por lo tanto ese objeto tenía que estar fuera de nuestra galaxia, y aquí se dio pie a entender que el universo en realidad es mucho más grande y vasto de lo que nos habíamos imaginado hasta ese entonces, y que nuestra galaxia, por grande que nos parecía en ese entonces, era solamente una pequeña galaxita en medio de un mar de galaxias. Así que, ¿quién nos respondió esta pregunta? Bueno, fue Hubble y fue Henrietta Leavitt. Ambos con sus contribuciones determinaron que el universo está compuesto por múltiples galaxias. Y con esto se abre una rama nueva de la astronomía, que es la astrofísica extragaláctica, y acá englobamos muchas cosas de la astronomía actual, como por ejemplo el estudio y evolución de galaxias, la cosmología, que tiene que ver con la formación y la evolución del universo, estudios de agujeros negros supermasivos y muchas otras áreas que son extremadamente relevantes hoy en día. Junto con determinar que la galaxia Andrómeda era una galaxia distinta a la nuestra y que estaba fuera de ella, Hubble determinó distancias de muchos otros objetos y estudió un efecto que hoy día conocemos como el efecto Doppler, que en astronomía tenemos un tecnicismo para referirnos a él que se llama el redshift, que mide cuando un objeto se está alejando y cuando el objeto se está acercando le ponemos blue shift. Entonces él midió estas distancias y midió el redshift, es decir, el efecto Doppler de estos objetos, y se dio cuenta de que las galaxias, además de ser un montón que estaban fuera de la Vía Láctea, se estaban alejando entre ellas. Entonces dijo, en realidad la cosa es así. Nuestra galaxia es una sola, hay un montón de otras galaxias afuera y además entre ellas se están alejando. Entonces él concluyó, en base a su investigación, que el universo se estaba expandiendo, ¿ya? Que se estaba haciendo cada vez más grande y por eso la distancia entre galaxias estaba aumentando. Esta es una idea absolutamente revolucionaria y cosmológica porque en efecto hasta el día de hoy pensamos que el universo se expande y de hecho pensamos que se expande aceleradamente. Y bueno, desde 1920 en adelante la astronomía avanzó pero vertiginosamente. En paralelo comenzó a desarrollarse la tecnología, todo lo que es la ingeniería, lo que es la física, empezaron a avanzar extremadamente rápido y el hombre empezó a tener curiosidad de llegar a otros lugares. O sea, estamos en un universo tan grande, ¿cómo nos vamos a confinar en este planeta? Tenemos que ir a conocer otros lugares. Y comenzó la carrera espacial. Estados Unidos quería llegar a la Luna primero que Rusia y los rusos querían llegar primero a la Luna que los estadounidenses y todo culminó en el 1969 cuando el hombre llegó a la Luna. Eran los estadounidenses los que estaban ganando la carrera espacial y este fue un hecho histórico. De hecho cumplimos los 50 años el año pasado desde el hombre en la Luna. Y es importante este hito en la historia de la astronomía, y más que en la historia de la astronomía, en la historia de la humanidad, porque este viaje generó mucha tecnología, y tecnología que usamos hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, esto es una pregunta súper importante en la astronomía. ¿Por qué invertir tantos recursos? Hacer astronomía es súper caro, tener un observatorio, viajar al espacio exterior, crear sondas es súper caro. ¿Por qué lo hacemos? En principio, estas acciones están motivadas por la curiosidad. Esa es la explicación común a todas estas intenciones. Pero la ganancia que nos dejan estas actividades es un recurso tecnológico increíble. Por ejemplo, el GPS se ha ido ajustando en función de las necesidades de recorrer el universo. De hecho, el GPS no sería posible sin la relatividad general de Einstein.
Y la ciencia ha sido la que casualmente ha creado todas estas cosas. El Internet y todas estas cosas se crearon como caprichos científicos para satisfacer otras necesidades completamente distintas a las que cubren hoy en día, y ahora las usamos como parte de nuestro día a día. ¿Qué seríamos hoy en la pandemia sin Internet y sin GPS? Así que es importante ir haciendo el paralelo con la importancia y la relevancia que están tomando estas acciones de la astronomía y de la ciencia en general en la vida cotidiana de los seres humanos. Y bueno, luego con el pasar de los años, la tecnología aumentó lo suficiente como para que el ser humano comenzara a enviar sondas y observatorios espaciales para tener todavía un mejor conocimiento y comprensión de los astros. Por ejemplo, en 1972 se lanzó Pioneer 10, que fue la primera sonda que atravesó el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar y llegó hasta Júpiter. Luego en 1977 se lanzó la Voyager 1, que esta es una sonda súper importante para el punto de vista astronómico porque fue la primera sonda que salió del sistema solar y entró al espacio interestelar de nuestra galaxia. ¿Ya? Ella definitivamente abandonó nuestro sistema solar y está entregando datos de lo que hay entre las estrellas. La sonda que ha llegado más lejos. Y ya en 1990, hace muy poquitos años, se lanzó el Hubble Space Telescope, que ha sido uno de los telescopios que ha producido una cantidad de datos enormes y muy fundamentales para el entendimiento de estudios cosmológicos y de evolución de galaxias, ya que es capaz de observar objetos que están en el fondo, que desde la Tierra no se pueden ver. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos, pero el ser humano ha enviado muchos telescopios y muchas sondas para estudiar distintos tipos de objetos. Y esto definitivamente se debe a que dentro de la Tierra, pese a que tenemos lugares favorecidos para la observación astronómica, tenemos atmósfera en todo el planeta. Y la atmósfera es una gran cortina que no nos deja ver cierta luz del universo, cierta radiación es totalmente bloqueada por la atmósfera, entonces hay cosas que no podemos ver aunque estemos en Chile en el desierto de Atacama, no las podemos ver simplemente porque la atmósfera nos quita toda esa radiación, la absorbe, no la deja pasar, como una gran cortina. Por eso surge la necesidad de enviar sondas fuera del planeta. Y hablando de eso, de las condiciones extraordinarias que tenemos dentro de nuestro planeta para observar el universo, Chile es el trending topic de eso, porque Chile tiene condiciones climáticas favorables, no solo climáticas, sino que atmosféricas también. Tiene poca humedad, de hecho el desierto de Atacama es el lugar más árido del mundo, entonces existe poca humedad. La humedad es un parámetro que en la observación astronómica tenemos que manejar porque produce distorsión en la atmósfera y eso distorsiona las imágenes que podemos obtener. Entonces lo que queremos siempre es que no exista la humedad y por eso Chile, el norte de Chile, es fabuloso en este sentido. Además que el clima que existe en esta zona es ideal, tenemos noches despejadas casi el 100% del año, lo que hace muy productivo el hecho de gastar recursos y para poner estos observatorios que son enormes y carísimos en un lugar donde sí los vamos a poder ocupar continuamente. O sea, imagínense que ponemos un observatorio carísimo aquí en Concepción o allá en Valdivia, donde llueve gran parte del año y tendríamos que tener la cúpula cerrada por lo menos 6 meses porque no se podría ocupar el instrumento. O sea, no tiene sentido poner un observatorio en un lugar donde no va a poder desarrollar la observación. Y por eso el norte de Chile es impresionante, porque reúne condiciones climáticas, reúne condiciones atmosféricas que son sin igual en el mundo. Y otra razón que hace de Chile un lugar privilegiado para la instalación de estos objetos es también la estabilidad política, ¿ya? Porque tenemos otras zonas del mundo que también cuentan con condiciones climáticas y condiciones atmosféricas similares a las de Chile, pero las condiciones políticas o sociales no son óptimas, en el sentido de que hay que construir muchas carreteras, por ejemplo, hay que construir muchos centros de salud antes de poder instalar un observatorio. En cambio, Chile está más o menos armadito, es un lugar bastante cómodo, tiene el espacio, se hacen los acuerdos, se instala el observatorio y se pone en marcha. Por eso es uno de los lugares más privilegiados del planeta para la observación astronómica terrestre.
Y debido a eso, actualmente Chile cuenta con el 40% del recurso astronómico mundial y se espera que en las próximas décadas tenga el 70% de ese recurso, o sea, vamos a tener casi todo el recurso observacional del mundo. El otro 30% va a estar repartido en todo el resto del mundo y el 70% va a estar solo aquí en el norte de Chile, en una pequeña franja de tierra, y eso es extremadamente extraordinario y eso nos pone en un escenario favorable también para hacer estudios astronómicos desde este país, ya que todos estos observatorios e instalaciones que se encuentran en nuestro territorio nacional tienen el acuerdo de destinar el 10% de su tiempo de observación a astrónomas chilenas o que trabajen en instituciones chilenas. ¿Ya? Por eso que, por ejemplo, yo, que soy una estudiante de magíster ahora, puedo postular si tengo una idea, quiero observar algún objeto en particular porque se me ocurrió una idea para investigarlo, postulo a los tiempos de observación y yo no concurso con el resto del mundo. Yo concurso con los chilenos que estamos compitiendo por una parte de ese 10%. Y eso es bastante bueno porque la competencia en la astronomía es extraordinariamente cruda, es feroz, entonces es una gran ventaja que tengamos una reserva de tiempo de observación. Eso nos permite desarrollar estudios científicos en mayor profundidad y con menos tramitación burocrática. Y es algo que solamente tenemos en Chile, ya que en Chile están los observatorios. Cuando Chile tenga el 70% del tiempo de observación, van a faltar astrónomos chilenos que puedan usar ese tiempo. Así que necesitamos seguir formándonos y aprendiendo sobre esta ciencia que por lo demás es súper entretenida. Y para finalizar, me gustaría contarles sobre algunos nomás, porque hay muchos más, de los grandes astrónomos chilenos. Estas son personas nacidas y criadas en Chile, que han desarrollado aportes fundamentales a la astronomía y al entendimiento del universo en general. Y, por ejemplo, acá ustedes probablemente van a conocer a José Massa. José Massa es muy famoso, es un rockstar de la astronomía en Chile. Y no es debido a nada. José Massa junto a Mario Amuy desarrollaron estudios súper importantes sobre las supernovas lejanas y la expansión del universo. Y sus contribuciones fueron esenciales para el premio Nobel del 2011, que se lo ganó otra persona, en realidad no chileno, no tiene nada que ver con Chile, pero esa persona se basó en el trabajo de José Massa y Mario Muy para establecer sus estudios de expansión del universo. Entonces son aportes extraordinarios al entendimiento del mundo que habitamos. Por otro lado tenemos a María Teresa Ruiz, que es una mujer extraordinaria. Esa es la palabra favorita que trending topic de mi charla de hoy, extraordinario. María Teresa Ruiz fue la primera astrónoma chilena y fue la primera mujer en graduarse del doctorado de astrofísica en Princeton. Fue la primera mujer en estudiar física en Princeton. Y por supuesto no fue fácil para ella, ya que era la única mujer y no tenía, muchos de sus compañeros no se interesaban en hablar con ella. Ella tiene experiencias que ha contado en muchas de sus charlas que son no gratas. Lamentablemente la ciencia por muchos años ha sido muy machista, estamos tratando de erradicar eso, por supuesto. Y María Teresa Ruiz, aparte de ser la primera en muchas cosas, ella trabaja con enanas marrones, son estrellas de baja temperatura. Ella trabaja con las enanas de más baja masa que hay. Y ella ha hecho descubrimientos excepcionales. Por ejemplo, ella descubrió una supernova en el momento de la explosión. Eso es extremadamente difícil de descubrir. Ella encontró una supernova y también encontró una enana marrón muy cerca del sistema solar. Ya, eso son uno, dentro de todos los aportes que ella ha realizado a la astronomía, esos son uno de los más destacados. Pero todo su trabajo la hizo merecedora del premio UNESCO hace unos años atrás, el L'Oréal, que es un premio que se otorga a lo largo del mundo. Así que ella realmente ha hecho aportes totalmente nuevos y sin precedentes a la astronomía. También tenemos a Guido Garay, que mundialmente es reconocido como el líder en la investigación de formación de estrellas masivas. También es chileno. Luego tenemos a Bárbara Rojas, que es una astrónoma que también trabaja en estrellas enanas, y también trabaja en el estudio, en el descubrimiento y la caracterización de exoplanetas.
¿ya? Eso es algo súper importante porque se enmarca en el contexto de la búsqueda de nuevos planetas probablemente habitables para el ser humano o para cualquier otra especie. Y ella se dedica a esto. Ella estudia las estrellas y detecta los planetas que pudieran haber en esas estrellas y luego los caracteriza. Caracteriza sus atmósferas, sus periodos de rotación, sus temperaturas, todo ese tipo de cosas que son esenciales para entender si el planeta está apto para la vida o no. Y luego tenemos a Maritza Soto, que es una astrónoma muy jovencita, que destaca por su aporte en el descubrimiento de planetas también extrasolares. Ha descubierto 3 planetas ya, seca en lo que hace y está marcando precedente respecto a las técnicas que utilizamos para detectar exoplanetas a nivel mundial. Y bueno, estos son aportes de astrónomos y astrónomas chilenas, pero también tenemos aportes que se han realizado desde Chile por astrónomos extranjeros que han venido a vivir a Chile porque Chile es la capital astronómica mundial y han hecho aportes extraordinarios. Por ejemplo, se realizó la primera imagen de un disco protoplanetario de alta calidad con ALMA. ALMA es un observatorio, un radiotelescopio que está ubicado en Chile y que también formó parte en todo el proceso que se realizó para obtener la primera imagen de un agujero negro, que fue una noticia que recorrió el mundo el año pasado, en el cual 2 astrónomos chilenos, o sea, no chilenos, pero que están trabajando en las universidades chilenas, fueron parte esencial del proyecto. Afortunadamente yo tengo la, la fortuna de conocerlos personalmente porque uno de ellos es mi profesor y otro de ellos es un postdoc en mi universidad. Y ellos trabajaron con datos de ALMA y de todos los otros radiotelescopios que se unieron a lo largo del planeta para poder producir esta imagen de la sombra del agujero negro. Les comento esto del agujero negro porque estamos hablando en el contexto de la importancia que toma Chile frente al mundo en la astronomía. Y resulta que si quitamos todos los observatorios que estaban en Chile, en el telescopio Horizonte de Eventos, que fue este telescopio ficticio que se creó para producir esta imagen, la imagen hubiese tenido una calidad súper distinta a la que nosotros vimos. Y de hecho hubiese sido muy difícil establecer y publicar que eso era la primera imagen de un agujero negro. Entonces la relevancia de los telescopios chilenos en esa investigación es fundamental. No se hubiese podido tener una imagen de agujero negro sin los telescopios de Chile que fueron ALMA y APEX. Y con esto quiero cerrar ya mi charla. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, bienvenida. Cualquier comentario, bienvenido. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Camila. Fue muy interesante. Yo aprendí muchísimo. No sé si hay preguntas, consultas, comentarios que se quieran realizar a Camila, ya que la tenemos a mano y que puede aclarar a lo mejor. Me pueden preguntar y yo voy a tratar de responder todas sus preguntas, pero les tengo que avisar que yo me especializo en el área de la evolución de galaxias. Así que hay muchas cosas que yo no sé. La astronomía es una carrera súper amplia. Que cuando uno termina los estudios de licenciatura, de título, es como volver a salir de cuarto medio porque tienes que volver a elegir qué vas a hacer. Hay tantas disciplinas dentro de la astronomía que no puedes escogerlas todas porque todas están muy específicas en este punto del avance científico. Entonces requieren mucho tiempo para entenderlo. Así que yo decidí estudiar galaxias y soy cero experta en muchos otros temas, pero obviamente los puedo ayudar con algunos conceptos generales. Pero, por ejemplo, si me preguntan por el último planeta que se descubrió, yo no tengo idea porque no es mi área de trabajo. Pero si me preguntan las galaxias, yo ahí los puedo ayudar muy bien. Ahí hay una pregunta de Cristian. ¿Cómo saben que el universo va creciendo? Esa es una muy, muy buena pregunta y eso se debe principalmente a las observaciones que hizo en un principio Hubble, cuando midió distancias a distintas galaxias y midió este fenómeno que nosotros conocemos como el efecto Doppler. ¿Ya? Él midió cómo algunas de estas galaxias tenían un redshift o un corrimiento al rojo y eso significa que en realidad se estaban alejando del observador. El observador en este caso somos nosotros.
¿ya? Entonces, él, en base a esta idea de que las distancias son grandes y además presentan un corrimiento al rojo, dijo, estas galaxias se están alejando de nosotros y se están alejando entre ellas. Entonces, el universo se está expandiendo. Y esa fue la idea, la primera idea que tuvimos sobre la expansión del universo. Y luego con la tecnología pudimos hacer mediciones de objetos mucho más lejanos y pudimos corroborar esta información. Pero esa es la idea central. Básicamente se trata sobre medir distancias. Por eso que los aportes de José Massa y Mario Muy son fundamentales, porque ellos utilizan las supernovas como un medidor de distancia. Hay varias maneras de medir distancias en la astronomía, y las supernovas de un tipo muy particular que se llama 1A son una de ellas, y esos son los objetos que estudian José Massa y Mario Muy, que nos Muchas permiten gracias. sobre todo medir distancias de objetos muy lejanos, ¿ya? Muy, muy lejanos. Por ejemplo, las estrellas cefeidas, que son las que estudiaba Henrietta Leavitt, con las que descubrimos que la galaxia Vía Láctea era una y que habían muchas más. Sirve para medir distancia a objetos relativamente cercanos, ¿ya? Y a medida que miras objetos más distantes, ya no puedes usar ese método porque ya no es fácil distinguir estas estrellas. Entonces hay que usar algo que sea más fácil de distinguir, y en ese contexto entran a jugar las supernovas, que son son explosiones gigantes, que son apreciables desde distancias muy, muy grandes, y por eso se pueden usar para medir distancias. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta, otra consulta, algo que les parezca que tengan ganas de decir. Estamos tímidos hoy día. ¿Cuál era el nombre de la galaxia más cercana? Hay un detalle ahí, porque yo les dije que Andrómeda era nuestra vecina más cercana, pero en realidad eso es un error, porque Andrómeda es nuestra vecina más grande cercana, pero las más cercanas son las nubes de Magallanes. La pequeña nube de Magallanes y la gran nube de Magallanes son de hecho galaxias satélites de nuestra galaxia, que están siendo comidas y devoradas por la nuestra, así que ellas son definitivamente las más cercanas. Pero en términos de similitud, la galaxia más parecida a la Vía Láctea en tamaño, en dimensiones, de hecho es más grande que la nuestra, es Andrómeda, es la más cercana. Y todas estas galaxias, las nubes de Magallanes, la Vía Láctea, la Andrómeda y muchas otras, viven dentro de un barrio que se llama el grupo local, ¿ya? Esto es como cuando han visto esos videos en internet donde te ponen en una casa, después en una ciudad, en un país, en un planeta, en una estrella, después te ponen en un vecindario de estrella, después en un vecindario de galaxias. Ese vecindario de galaxias se llama grupo local. Es como Okay. nuestro barrio galáctico. Hay una pregunta de Sole. Sí, hola Camila, Hola. felicitaciones por la encontré, pero muy interesante. Estoy así con la cabeza dando vueltas, tratando de Gracias. procesar, es mucha información, pero muy, muy interesante. Y te quería preguntar a ti como representante de la comunidad científica, eh, el eclipse que viene ahora y que es por lo que nos convoca en este momento, ¿qué cosas van a aprender ustedes o cómo van a aprovechar este evento para hacer investigaciones? ¿Qué esperan encontrar ahí? Bueno, en realidad el eclipse es un fenómeno que se ha utilizado para hacer algunos descubrimientos. Por ejemplo, se descubrió en algún eclipse el átomo de helio. También podemos utilizar este evento para replicar el experimento de entender que la Tierra es redonda y medir el radio de la Tierra. Sin embargo, honestamente yo no sé qué tipo de estudios se pueden hacer. Sí sé, sí sé. Resulta que el Sol es una estrella no muy brillante, no muy grande, no muy especial, pero ya que está tan cerca de nosotros, es como que te pongan una linterna frente a tus ojos y tú no puedas ver nada de lo que hay en el fondo. Ya el Sol tiene ese efecto con nosotros. Está tan cerca con su luz que no nos deja ver los objetos que están detrás. Entonces el eclipse es el momento especial para estudiar estrellas que estén detrás del Sol, que normalmente no podemos ver,
y también para estudiar una parte del Sol que es súper difícil de ver por lo mismo, porque el Sol, su centro es demasiado brillante, entonces el Sol tiene una corona, ya que no sé si han visto estas imágenes donde se ve como el Sol con unos tremendos rayos gigantes cuando está tapado por la Luna. Eso es la corona solar. Y esa corona solar se extiende por muchos kilómetros, incluso podría llegar hasta nuestra Tierra a baja densidad. Y es difícil de estudiar normalmente porque el Sol tiene el mismo efecto de ceguera, nos ciega con su luz, entonces no nos deja verla, y en el eclipse sí se puede estudiar con mucho más detalle. Aunque el tiempo que tenemos para hacerlo es muy pequeño, ya que el eclipse, la totalidad, dura un par de minutos. De hecho, en el pic donde va a durar más, va a durar 2 minutos y algunos segundos. Entonces, el tiempo que tenemos para utilizar este eclipse es reducido, pero de todas maneras se pueden hacer observaciones. Y bueno, no solamente astronómicamente, de hecho se estudia también el comportamiento de distintas especies, por ejemplo en los animales. En los animales el eclipse tiene un efecto, ellos piensan que se hace de noche y se van a acostar, después duermen un poquito y se levantan. Entonces hay muchas cosas que se pueden estudiar en la Tierra que se asocian con el eclipse. Pero astronómicamente principalmente eso, los objetos de fondo y la corona solar. Muchas gracias, Camila. Muy buena pregunta. Otra pregunta, otra consulta, sugerencia, comentario. Aprovechen, chiquillos, chiquillas, que Camila aquí está dispuesta a responder. Es ¿Qué una muy buena oportunidad. ¿Qué pasaría si alguien pasara por un hoyo negro? Eso es una pregunta súper interesante. Bueno, en realidad la respuesta oficial y la más triste es que se moriría inmediatamente, porque la gravedad es tan fuerte cerca de un agujero negro que su cabeza ya no podría estar pegada al cuello, ni la mano al brazo, ni el dedo a la mano, estaría todo totalmente desintegrado y todo yéndose hacia el agujero negro. Sin embargo, para la persona que se está cayendo, esto ocurriría muy lento, porque los agujeros negros tienen esta particularidad de que son tan masivos y tan densos que deforman el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es la forma en la que entendemos hoy el universo, que es como una sábana en la que todos los objetos que son masivos pueden curvarlo. ¿Ya qué significa que lo están curvando? Que no solamente distorsionan la trayectoria que siguen los objetos cuando caen ahí, sino que también distorsionan el tiempo que esos objetos pueden percibir. ¿Ya? Nosotros consideramos el tiempo como una dimensión más del universo. Entonces, la persona que se está cayendo al agujero negro va a sufrir toda esta distorsión espacio-temporal, y para él el tiempo va a ir cada vez más lento. Entonces, apenas se va a dar cuenta que se está cayendo en un agujero negro. Pero visto desde afuera, nosotros vamos a verlo y la persona pobrecita, rip, caput. Eso es lo que pasa con los agujeros negros. Es bien poco probable, sí, que eso ocurra, como para que no entren en pánico. Gracias, Camila. Ok, ¿otras preguntas, otras consultas pendientes? Parece que no. ¿Qué es un agujero negro? ¿Qué es el halo? ¿Esto es parte de la galaxia? Son dos preguntas diferentes. Ya, primero voy a responder la del agujero negro. El agujero negro es una región del espacio en el que hay tanta materia, pero junta en un espacio tan pequeñito que curva demasiado esta malla que les contaba recién, que es el espacio-tiempo. Entonces, todo lo que cae en este agujero negro no es capaz de salir, ¿ya? ¿Por qué? Porque la atracción gravitacional que este objeto ejerce es tan grande que la velocidad de escape es un concepto súper importante, por ejemplo, en viajes espaciales. Para que un cohete pueda salir de la Tierra, tiene que superar la velocidad de escape de la Tierra, porque si no va a estar atrapado, va a quedar en órbita alrededor de la Tierra, que es lo que le pasa a la Luna. La Luna está atrapada en órbita alrededor de la Tierra porque su velocidad no es mayor a la velocidad de escape de la Tierra. Esto está dado por la gravedad, por la masa de la Tierra. Entonces, en un agujero negro también existe la velocidad de escape. El problema es que este objeto es tan masivo y tiene tanta gravedad que la velocidad de escape es mayor a la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de la luz es la velocidad más rápida que conocemos, es la velocidad más rápida que existe. No hay nada que se mueva más rápido que la luz. Entonces, ni siquiera la luz se puede escapar de un agujero negro porque no tiene la velocidad suficiente, mucho menos lo tendremos nosotros, o los planetas, o las estrellas.
Entonces, básicamente el agujero negro es eso, una región del espacio en la que la gravedad es tan grande que la velocidad de escape es mayor a la velocidad de la luz. Entonces, atrapa a todos los objetos y nadie puede escapar de él. Y respecto a la otra pregunta del halo de la galaxia, lo que pasa es que nuestra galaxia es como un disco, lo podemos imaginar como un disco, y en ese disco está el centro de la galaxia, donde hay un montón de estrellas rojitas y más frías, pero viejas, son las ancestras de nuestra galaxia. Y luego tenemos los brazos, ya los brazos espirales, que no están en nuestra galaxia tan bien definidos, tenemos algunos brazos cortados, luego el brazo sigue más lejos, pero tenemos brazos de una galaxia espiral, y todo esto está como en un plano, ¿ya? Ahí estamos nosotros, en el plano de la Vía Láctea, en un brazo, y arriba de la galaxia, por arriba y por abajo, la envuelve como una esfera que nosotros llamamos el halo, y esto lo tienen todas las galaxias espirales. Es el halo donde se encuentran objetos un poco más viejos como cúmulos de galaxias, pero cúmulos viejos, o sea, cúmulos de galaxias, perdón, cúmulos de estrellas, pero más viejos, son estrellas que llevan un buen tiempo viviendo, ya no tienen gas alrededor, ni polvo, son solo las estrellas y viven como en un globito todas. Y a eso nosotros le denominamos el halo de la galaxia. Es como una burbuja que nos envuelve donde no hay gas, hay solamente cúmulos globulares de estrellas. ¿Otras preguntas, otras consultas? ¿No? Ok, entonces les propongo que podamos evaluar esta charla. Sí, puede ser, y si les parece, les pido por favor que se puedan conectar en www.menti.com en el código 3529173. Hay una pregunta mientras van contestando. Hay un agujero negro que está arrastrando las galaxias de la Tierra. Hay un agujero negro que está arrastrando las galaxias de la Tierra. No entiendo muy bien la pregunta porque la Tierra es un planeta que se encuentra dentro de una galaxia. ¿Ya? Entonces no pueden, o tú dices que está alejando a las galaxias de nosotros. Creo que esa es la manera en la que tengo que entender la pregunta. En ese caso... Scarlett, ¿quieres explicar? ¿Ah? Parece que no. Ya, bueno, perdón, Camila. en ese caso la respuesta es que no. De hecho, por ejemplo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un agujero negro supermasivo. Ahí hacemos la diferenciación entre un agujero negro estelar, que es el resultado de la muerte de una estrella muy masiva, y los agujeros negros supermasivos, que tienen la masa de 1.000.000 de soles y varios millones de soles, y no sabemos cómo se formaron, pero esos agujeros negros supermasivos comúnmente se encuentran en los centros de las galaxias y no arrastran a las galaxias ni las alejan de nosotros. No, de hecho, la cosa que está alejando a las galaxias unas de otras y que está haciendo que nuestro universo se expanda, todavía es materia de estudio. Nosotros le llamamos la energía oscura, pero no es producto de los agujeros negros. De hecho, los agujeros negros contribuyen a ensamblar las galaxias, las mantienen ahí juntitas. La galaxia misma, o sea, mantiene ensamblada la galaxia con su propia estrella y su propio gas, etc. No sé si eso responde a la pregunta. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias. Ahí tenemos 3 respuestas recién sobre la evaluación. Por favor, les pedimos poder completarla, que nos importa tener sus impresiones. También importante en el chat, Soledad inscribió, o sea, escribió el link, ¿cierto? Apuntó el link del formulario que tienen que rellenar las que están en proceso de práctica para convalidar asistencia a esta charla. También hay unas dudas como para identificar a Connie, ¿cierto? ¿Me decías? No sé si estás con buena conexión.
parece que se cayó Soledad. Bueno, Connie, parece, si te puedes identificar en el chat, nos viene bien como para poder hacer registro. No sé si hay otro comentario, otra consulta. ¿No? Bueno, si es así, entonces, nada, agradecer su participación, la escucha y obviamente agradecer a Camila porque la charla fue realmente increíble. Yo personalmente aprendí kilos de cosas, así que eso, Gracias. da muchas ganas de profundizar. Así que estamos atentos. Los bombardeé de información. Eso, es mucha información, como ahí nos vamos como con muchas pistas y muchas cosas. Buenísima la charla, dicen. Muchas Muchas gracias. gracias. Hay muchas más cosas que podemos hablar. Es súper bueno que ustedes se interesen por estas instancias, sobre todo porque, como les contaba, estamos en un lugar privilegiado del mundo para desarrollar esta ciencia y tenemos que apropiarnos de ese derecho por naturaleza que tenemos de haber nacido acá y utilizar ese recurso natural para seguir investigando y seguir aprendiendo de nuestro universo. Así que igual quedan todos invitados a interesarse cada vez más. La ciencia de la astronomía es una ciencia súper favorable para hacer divulgación y que la gente se interese porque tenemos un montón de imágenes bonitas que mostrar y no hay nadie que no haya visto el cielo cuando tiene la posibilidad, entonces es algo que se siente muy cercano. Así Súper. que felicitaciones a todos los que se han interesado por esto y espero que sigan motivándose y que sigan haciéndose preguntas, que es la base de la ciencia, de cualquiera. Perfecto. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a todos. Cuídense. Ahí nos dicen también que se quedan con mucha información en su memoria. Ahí volvió Sole. Buena charla, muy buena información. Perfecto. Que estén súper. Nos vemos el viernes próximo, mismo horario. Espero que estén muy bien. Cuídense en estos tiempos de pandemia. Buen fin de semana para todos y todas. Buen fin de semana. Que estén súper. Que tengan buen fin de semana. Un gusto haber estado con ustedes. Chao. Muchas gracias, Camila. Belén, Gracias. ¿se puede rellenar? No hay fecha todavía. Pongámosle un par de días. Puede rellenar la asistencia. Sí. La charla va a quedar publicada en la noche en el sitio web de Futuro Técnico. Les voy a compartir el link en el chat para que la puedan volver a ver y responder la asistencia también. Muchas gracias a todos. Gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias, chao.